6:34. En nuestra primera entrevista de hoy vamos a conversar sobre el diálogo y la negociación, y quiero que retomemos una de las declaraciones recientes de quien ha sido el líder en el impulso a ese diálogo por parte del gobierno, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Sí es verdad que se han dado conversaciones con estos sectores. Y por supuesto, el hegemón comunicacional siempre publica comunicados, notas de prensa, opiniones de periodistas, y todos dicen lo mismo. Abogamos por unas elecciones libres y competitivas y democráticas en la República Bolivariana de Venezuela. Y creíbles. ¿Quieren unas elecciones libres? Con toda responsabilidad digo. Venezuela no va a firmar ningún acuerdo con ese sector de la oposición venezolana hasta que esté 100% libre de sanciones, hasta que no se levanten las 765 medidas coercitivas unilaterales firmadas por Donald Trump y Barack Hussein Obama. Bueno, Jorge Rodríguez varias veces ha dicho la cantidad de las medidas coercitivas, la cantidad de dinero que está bloqueado o represado en el exterior, propiedad del Estado venezolano o de los venezolanos. Y lógicamente este es un mensaje que le pone presión al diálogo en búsqueda de una reacción. Tenemos en estudio a Alberto Suárez Ledo. Él es psicólogo especializado en consultoría y capacitación organizacional en las áreas de negociación, comunicación y liderazgo, director general y socio fundador de Cambridge International Consulting, firma organizadora del workshop de negociación y persuasión y de liderazgo. Alberto, gracias por estar aquí. Un placer, un gusto. Celebro mucho que tengamos espacio para hablar de estas cosas. Importantísimo. Bueno, Alberto, ¿cómo debemos tomar este tipo de declaración en la dinámica hasta donde hemos podido saber que trae el diálogo hasta ahora? Con distancia, porque son cosas diferentes las cosas que suceden dentro de la mesa de negociación, en cualquier mesa de negociación, no solo esta, no tienen por qué ser públicas. Es muy probable que muchos de los asuntos que allí ocurren nunca nos enteremos de ellos. Eso suele ser así en grandes negociaciones que tienen que ver con procesos complejos como los que estamos viviendo ahora. Eso es por un lado lo que ocurre allí, que no somos testigos de ello. Otras cosas es la presión que pueden hacer las partes a través de sus mecanismos comunicacionales. Así que el proceso de negociación puede, si uno ve estas declaraciones y otras, uno podría pensar, bien, yo que creo en el proceso de negociación veo que esto se está deteriorando. Bueno, no necesariamente. Lo que ocurre allí adentro es algo que probablemente está lejos de los focos. Y desde luego que cada una de las partes hace lo mejor posible para meter presión al proceso desde afuera. Así que yo creo que estamos siendo testigos en estas declaraciones y en otras más de ese ánimo de meter presión a la mesa de negociación como un mecanismo adicional. Probablemente esto quiera decir que necesiten que tengan esa necesidad de desestabilizar. Yo me pregunto si eso es así, ¿por qué habrían de recurrir a ese tipo de cosas si es que van bien la mesa de negociación? Es decir, ¿por qué habría yo de presionar al otro? Y generalmente cuando eso sucede, por lo general, esos procesos son muy complejos, Eduardo. No, estoy hablando desde el punto de vista del proceso de negociación, no tanto de la política. Cuando eso sucede, suele ser que es es como una última táctica o una de las tácticas para desestabilizar al otro. Es muy frecuente en los procesos de negociación, en los nuestros personales, Eduardo, no hace falta ir a procesos tan complejos, que echamos manos de tácticas para desestabilizar al otro, y si el otro se desestabiliza, tomo cierta ventaja en el proceso. Bien, esto es una muestra de eso, y otras tácticas que tal vez no veamos en la misma mesa de negociación que ocurran. Pero estas son tácticas para desestabilizar al otro. Y agrego lo siguiente con esto de desestabilizar al otro. Eso es más viejo que el modo de caminar, Eduardo. Estamos negociando desde que andamos en dos patas.
Negociamos todo el tiempo. Hemos aprendido un poco por ensayo y error que si desestabilizamos a la contraparte, si nuestros hijos nos desestabilizan en esa conversación que tenemos difícil con ellos o viceversa, de repente el desestabilizado pues toma una decisión fuera de control y me favorece a mí, el que ejecutó la táctica. Entonces, son presiones tácticas para desestabilizar al otro. Y termino con esto. Funcionan si el otro cae en la desestabilización. Fíjate, ¿qué efecto puede tener, además como un hito, como un punto en el camino condicionante para algún tipo de resultado parcial o de gran proporción, pero las elecciones? Porque ayer habla Capriles y dice, yo no voy a inhabilitar la esperanza. Utiliza un verbo que tiene que ver, bueno, con las limitantes que él tiene para ser candidato, inhabilitar, del verbo, inhabilitar, de la palabra inhabilitación. Y fíjate, yo he comentado, porque uno es sensible en esto. Hasta ahora, Diosdado Cabello hizo un comentario, pero ni el CNE, ni Maduro, ninguna institución le ha dicho a Capriles, no te vista que no vas. Y entonces uno supone, uno dice, mira, si Capriles está haciendo todo esto, además de otros aspirantes que también están bajo inhabilitación, ¿será que eso también es un tema que se está conversando? Es probable, Eduardo, es probable. Y también es probable que eso se esté conversando y nunca nos enteremos del avance de esa conversación. Eso no es nuevo, ha sucedido. Podríamos poner, por ejemplo, las negociaciones tan impactantes que ocurrieron en la época del apartheid en Sudáfrica. Leclerc, Desmond Tutu, que fue un personaje muy importante allí, y el mismísimo Mandela. Bueno, esas conversaciones que se dieron allí y algunos de los acuerdos que allí se dieron en esas mesas, pues no salían a la luz pública. Ahora nosotros quisiéramos, como espectadores, ver lo que sucede allí. Entonces, bien, puede ser, respondiendo a esa cuestión que pones tú sobre la mesa, puede ser que eso se esté ventilando en esas mesas de negociaciones. No tengo información sobre eso, ni tendríamos por qué tenerla. Ahora, lo que sí queda claro, por eso yo celebro tanto, yo quisiera retomar esto también, yo celebro tanto, Eduardo, que pongas, y la otra vez hablamos de algo similar, pongas sobre el tapete la necesidad de pensar en clave de negociación, que implica tomar un poco de distancia, pero también implica en el mundo democrático la idea de que el otro existe y que probablemente quiere resolver cosas de una manera que yo no lo veo así. Así que, y yo me pregunto muchas veces, porque con esta crispación constante que tenemos, ¿no?, que hace falta entender, bueno, lo entendemos, pero estamos crispados, que en el juego democrático nos toca tragarnos un sapo de vez en cuando, porque eso es lo que ocurre en la democracia, pues. Seguramente tú tienes algún punto de vista que yo no comparto. Así es. Entonces, ese nivel de crispación afuera, las muestras de esta declaración, intentan desestabilizar, de repente con ese juego desestabilizador, el otro toma decisiones equivocadas y yo doy un paso adelante con mis pretensiones, en fin. Pero para negociar y entender lo que sucede hace falta tomar esa distancia, ¿no? Ahora, dice Jorge Rodríguez, y fíjate, secundando a un Nicolás Maduro que previamente dijo, bueno, ¿qué pasa con la oposición? ¿Cómo podemos intentar negociar con una gente que se comprometió a que se desembolsaran no sé cuántos miles de dólares, de millones de dólares, con un efecto, con un objetivo social? Y entonces ahora la oposición dice que no, que bueno, que ese es el gobierno de los Estados Unidos, algo que iba a estar supervisado por la ONU. Y entonces Jorge Rodríguez ahora dice, miren señores, hasta que no nos quiten las 765 medidas coercitivas, hasta que no estemos libres de sanciones, no podemos avanzar. Fíjate, pone una piedra ahí, ¿no? Sí, es probablemente su prerrogativa, es una posibilidad que él tiene en las manos de nuevamente someter a presión. También la otra parte de la mesa de negociación, Eduardo, ha sometido a presión
al gobierno en la mesa de negociación con sus alternativas, que son el apoyo internacional, las sanciones que cumplen un objetivo, probablemente a través de un mecanismo odioso, porque nos vemos todos afectados por eso, pero es una forma que ha logrado, un mecanismo que ha logrado que la contraparte esté allí sentada. En buena medida se debe a eso. Es decir, que el gobierno en buena medida está sentado allí por el efecto de las presiones que se han ejercido. Así que, bien, en cierta medida han logrado algunos de los objetivos que se estaban buscando en la mesa de negociación. Ahora, esta sentencia que tú vuelves a plantear ahora pone bajo presión el proceso. Uno idealmente pensaría, sería mejor si todas las declaraciones fueran constructivas. Bueno, ese es el mundo ideal. Claro. Ahora, si yo estuviera asesorando a alguna de las partes, yo les diría, usted es constructivo de manera incondicional y nos haría un gran favor. Ahora fíjate, Alberto Suárez Ledo, amigos, están escuchando al psicólogo especializado en consultoría y capacitación organizacional en las áreas de negociación, comunicación y liderazgo. Fíjate algo, en el camino podemos decir que Maduro va ganando el hecho de que en la oposición se organizan unas primarias, es decir, hay un ánimo de participación que le dará mayor robustez a un proceso electoral que está por darse, primero para la presidencia y después nada menos que para el Parlamento, gobernaciones y alcaldías. Gran momento. ¡Wow! Tenemos que hablar de esas dos tandas. Entonces, oye, de alguna manera Maduro, en su necesidad de ser reconocido, internacionalmente incluso, oye, allí va ganando terreno. Y hay otra cosa, mi querido Alberto, de repente peco de romántico, pero yo como venezolano, si escucho que Maduro dice, señores, como lo han hecho, el gobierno ha dicho, miren señores, afuera hay tanto dinero congelado. En estos días Jorge Rodríguez decía, en oro hay tanto, en el FMI hay tanto, en tanto. A mí como venezolano me gustaría que Blight o cualquier otro representante de la oposición dijera, miren, pues no, ustedes están equivocados. No son 100 bolívares, son 98. Ah, qué buen tema. Soy muy romántico, pero a mí me gustaría que, oye, esa mesa hablara, porque si supuestamente esos recursos son de todos nosotros, oye, sería lindo. Yo no puedo estar más de acuerdo, la verdad, estoy totalmente de acuerdo con eso. Y si la oposición ha tenido problemas, que los ha tenido como es natural, en muy buena medida es por el desastroso mecanismo comunicacional al cual nos ha sometido. Hay poca claridad. Yo venía pensando en algo similar. Sería fantástico que todos los que están involucrados en el proceso de primarias hablaran como si fueran una sola persona en cuanto a procedimientos, objetivos, largo plazo. Luego tendrán diferencias en cómo llegar a ellos, pero que hablaran muy al unísono no es algo que ocurra con frecuencia en la oposición y es un gran problema. Bueno, Alberto, de verdad, por el interés de nuestro equipo, para responder al interés público y gracias a tu gentileza, estamos seguros que volveremos a conversar, porque estos son temas que nos llaman a converger, a reencontrarnos en la diferencia y a ver el país, como tú lo decías, desde un punto de vista constructivo. Totalmente, y de manera incondicionalmente constructiva, diría yo, agregaría esa palabra que es cuando a uno le toca reconocer a otros la otredad, que tienen existencia y que tienen puntos de vista diferentes. Y es muy importante con tantas cosas que hay que decir aquí, ¿no? Pero sobre la oposición, querido Eduardo, las primarias, el proceso, todo es complejo en la política en situaciones así. O sea, yo no creo que la negociación sea una salida fácil. No la es. Es la que todos queremos, estoy seguro, en el fondo. Ahora, ese proceso de negociación que se está dando constantemente requiere, digamos, tomar distancia, estrategias y comunicar mucho mejor las intenciones. Cuando hablamos de cambios, cuando hablamos de las necesidades del país y tú hablas de la construcción, de la vocación de construir, se requiere en buena medida
un análisis más estratégico, pero comunicarlo mejor. Yo entiendo que allí ocurren muchas cosas, pero comunicarlo mejor. Así es. Bueno, Alberto, hasta pronto, agradecido. Gracias a ustedes, un gran placer. Amigos, volveremos. Sigan allí, por favor.